Sugar Ray Leonard no fue cualquier boxeador. Fue un monstruo en el ring. Ganó el oro olímpico. Fue campeón del mundo en 5 categorías distintas y destruyó a leyendas como Marvin Hagler, Tommy Hearns y Roberto Durán. Tenía reflejos que parecían de otro planeta. Un carisma que llenaba estadios. Y una técnica tan precisa que dejaba a sus rivales completamente perdidos. Lo tenía todo. Fama, dinero, respeto y millones de fanáticos en todo el mundo. Pero nadie sabía lo que pasaba cuando se apagaban las luces. Porque detrás de esa sonrisa perfecta, detrás de cada victoria, había algo mucho más oscuro. Un secreto que casi nadie conoce. Algo que lo persiguió durante años y que casi destruye todo lo que construyó. Leonard no solo peleaba con los puños, también peleaba con su pasado, con su mente, con su dolor. Nadie te va a contar esto en un documental. Nadie en televisión se atrevería a hablar de lo que vas a escuchar ahora. Esta no es la típica historia de superación. Esto es una bomba. Porque lo que vivió Sugar Ray Leonard fuera del ring fue una auténtica pesadilla. Nació en Carolina del Norte. Su familia no era rica, pero tampoco pasaban hambre. Sus padres trabajaban, vivían bien. Pero dentro de casa, había alcohol, peleas, tensión. Ray era un chico tranquilo. No salía, no se metía en problemas. Pero todo lo que vivía dentro de esas paredes lo marcó para siempre. A los 13 años, su hermano lo llevó al gimnasio. Ray fue a mirar. Solo mirar. Pero algo cambió en él. Vio los guantes, las cuerdas del ring, el sudor. Y quiso probar. Subió, dio sus primeros golpes, y el entrenador se dio cuenta al instante. Ese niño tenía algo diferente. Y así empezó todo. Ray empezó a entrenar todos los días. Ganaba. Y volvía a ganar. Cada combate, cada torneo, cada medalla. Hasta que con solo 20 años, se colgó el oro olímpico en Montreal. Todo el país lo vio llorar de emoción en el podio. Era el nuevo héroe de América. Todos pensaban que el chico dorado estaba destinado a convertirse en una superestrella. Pero él no quería eso. Su sueño era ir a la universidad. Estudiar. Tener una vida tranquila. No quería seguir boxeando. Pero la vida lo obligó. Su novia quedó embarazada cuando él tenía solo 17 años. Su padre cayó enfermo. Su madre tuvo un infarto. La presión económica lo aplastó. No podía quedarse mirando. Tenía que hacer algo. Y decidió subir al ring. No por gloria. No por pasión. Por necesidad. Un grupo de empresarios le dio $21,000 para que empezara como profesional. En su primer combate ganó casi el doble. Pagó todo de inmediato. Y a partir de ahí, su carrera despegó como un cohete. A los 22 años, ya era una estrella. Ganaba con estilo. Bailaba en el ring. Humillaba a sus rivales. Era una mezcla de poder, velocidad, inteligencia y espectáculo. Todos querían verlo. Pero él seguía sintiéndose vacío. Cada victoria lo dejaba igual. Nada llenaba el hueco que llevaba dentro desde niño. Y entonces llegó lo peor. Después de una lesión grave en el ojo, su carrera estuvo a punto de terminar. El miedo se apoderó de él. Empezó a beber, a consumir cocaína, a escapar. Porque cuando no había peleas, no había multitudes, no había cámaras, él se sentía muerto por dentro. Y lo peor es que en casa las cosas iban aún peor. Su relación con su esposa se volvió una pesadilla. Discutían. Se agredían. Él estaba completamente perdido. Ella lo denunció por violencia. Todo lo que había construido, todo lo que representaba, empezó a desmoronarse. Nadie lo sabía. Pero Ray Leonard estaba al borde del colapso. Sugar Ray Leonard no era feliz. Ni siquiera cuando todo el mundo lo aplaudía. Podía ganar una pelea, salir con el cinturón en alto, y volver a casa sintiéndose vacío. Porque lo que nadie sabía, es que por dentro estaba cayendo. Y no lentamente. Estaba cayendo a toda velocidad. Después de tantas peleas, tantos golpes, tanta presión, su cuerpo y su mente empezaron a romperse. El estrés era insoportable. Y para soportarlo, empezó a usar lo que muchos otros también usaron: alcohol y cocaína. No en fiestas, no por diversión. Lo hacía solo, a escondidas, como un escape, como una forma de apagar su cabeza por unas horas. Lo más fuerte de todo es que nadie lo notaba. Seguía saliendo en televisión. Seguía sonriendo frente a las cámaras. Daba entrevistas. Grababa anuncios. Firmaba contratos. Pero por dentro, cada vez estaba peor. Lo que antes era un poco para relajarse, se volvió una necesidad. Y cuando no tenía nada que hacer, cuando no había peleas ni cámaras, caía.
Se encerraba. Se perdía. Su esposa, la misma que lo acompañó desde que no era nadie, empezó a ver ese lado que el público no conocía. Sugar Ray ya no era amable. Ya no era tranquilo. Cuando bebía o se drogaba, se volvía violento, descontrolado, insoportable. Y ella, con miedo, lo denunció. Lo acusó de violencia doméstica. Y lo dejó. Ahí empezó la verdadera pesadilla. Leonard no solo había perdido el control, también había perdido a su familia. Lo que más dolía no eran los titulares. Era mirar a su hijo y no poder decirle que era un buen padre. Porque no lo era. Lo sabía. Y eso lo hundía más. Intentaba dejarlo. Pero volvía. Decía que era la última vez. Pero mentía. Y mientras eso pasaba, seguía peleando. Volvió al ring más de una vez, diciendo que era su regreso triunfal. Que esta vez era definitivo. Pero no lo hacía por amor al boxeo. Lo hacía porque necesitaba sentir algo. Porque en su vida normal, no sentía nada. Solo vacío. Y ese vacío era peor que cualquier golpe. Después de una lesión en el ojo que casi lo deja ciego, muchos pensaron que se retiraría para siempre. Pero no. Volvió. Y no contra cualquiera. Volvió contra Marvin Hagler, uno de los más duros de la historia. Y le ganó. Fue una de las victorias más épicas de su carrera. Pero cuando se apagaron las luces, todo volvió a ser igual. Porque lo que lo estaba destruyendo no era un rival con guantes. Era lo que llevaba dentro. Su propia mente. Su adicción. Su soledad. Su culpa. La fama no lo salvó. Los millones tampoco. Porque lo que necesitaba no se podía comprar. Y antes de contarte lo más oscuro, lo que nadie se imagina, suscríbete al canal, dale like al vídeo y comenta abajo. ¿Cuál fue la mejor pelea de Sugar Ray Leonard? Te leemos. Y si quieres conocer el secreto más doloroso que Leonard ocultó por décadas, quédate. Lo que vas a escuchar ahora no está en ningún documental. Es una confesión real. Y va a cambiar por completo la forma en la que ves al campeón. Sugar Ray Leonard tenía un secreto que lo quemaba por dentro. Durante años lo escondió. Nunca se lo contó a su esposa. Nunca a sus amigos. Ni siquiera a sus entrenadores. Lo guardó como si no hubiera pasado. Como si pudiera borrarlo de su cabeza. Pero no pudo. Ese secreto era una herida. Una herida que no se ve, pero que duele más que cualquier golpe. Cuando era joven, mucho antes de ser campeón, fue abusado sexualmente por un entrenador. Alguien que debía cuidarlo. Alguien que debía enseñarle a boxear. Pero que en realidad lo traicionó. Lo tocó. Lo manipuló. Lo hizo sentir asco, culpa y miedo. Durante décadas no dijo nada. Porque tenía vergüenza. Porque pensaba que nadie le creería. Porque en el mundo del boxeo, nadie habla de eso. Se supone que los boxeadores son fuertes, duros, valientes. Pero Sugar Ray se sentía sucio. Y débil. Como si todo fuera su culpa. Ese abuso fue una bomba en su vida. Aunque no lo dijera, lo sentía todos los días. Lo perseguía. Lo hacía desconfiar de todos. Lo hacía sentirse menos. Lo hacía odiarse a sí mismo. Y mientras todos veían a un campeón en la televisión, él solo veía a un chico roto frente al espejo. Por eso se drogaba. Por eso bebía. Por eso destruía sus relaciones. Porque no quería recordar. Porque no sabía cómo vivir con ese recuerdo. Porque cada vez que intentaba olvidarlo, volvía. Más fuerte. Y lo más triste es esto. Cuando por fin se animó a contarlo, ya era demasiado tarde. Ya había perdido demasiadas cosas. Ya había lastimado a demasiadas personas. En su libro, Leonard lo confesó por primera vez. Dijo que necesitaba decirlo para poder respirar. Porque ese secreto lo tenía ahogado. Atrapado. No solo emocionalmente, también físicamente. Porque su cuerpo estaba lleno de tensiones, de estrés, de dolor. Y todo venía de ahí. De ese momento que lo marcó para siempre. Después de contarlo, muchos se sorprendieron. Otros no lo creyeron. Pero él no buscaba compasión. No quería lástima. Solo quería liberarse. Por fin. Ese fue uno de los pasos más duros que dio en su vida. Más duro que subirse a un ring. Más duro que pelear con Hagler o Duran. Porque en esa confesión, no había aplausos. No había cinturones. No había gloria. Solo verdad. Y aunque eso no borró el pasado, sí le dio una oportunidad. Una oportunidad de empezar de nuevo. No como campeón, sino como hombre. Después de confesar su secreto, Sugar Ray Leonard intentó cambiar su vida. Quería empezar de cero. Sin drogas. Sin alcohol. Sin mentiras. Pero no fue fácil. Porque aunque había hablado,
El dolor seguía ahí. Dejó el boxeo otra vez. Esta vez, quería que fuera definitiva. Pero afuera del ring la vida no se detiene. Y para él, cada día era una lucha. No contra un rival, contra sí mismo. Tenía que aprender a vivir sin el ruido, sin los focos, sin los aplausos. Tenía que aprender a ser solo Leonard. No Sugar Ray. No el campeón. Solo un hombre común. Y eso, para alguien que vivió toda su vida entre cámaras y multitudes, era casi imposible. Se levantaba por la mañana y no tenía a dónde ir. No había entrenamientos. No había ruedas de prensa. Solo silencio. Y ese silencio lo hacía pensar en todo lo que había perdido. Su matrimonio, su infancia, su tranquilidad. Lo tenía todo, y lo perdió por dentro. Pero no se rindió. Empezó a hablar. Con profesionales. Con gente que también sufría. Se acercó a fundaciones, a grupos de ayuda, a otros que también pasaron por abusos, por adicciones, por traumas. Y ahí entendió algo clave. No estaba solo. Entonces decidió hacer algo que pocos hacen con su fama. Usarla para ayudar. Se convirtió en una voz. En un referente. En alguien que decía la verdad sin miedo. Y eso, para muchos, fue una salvación. Leonard empezó a dar charlas, entrevistas, conferencias. Contaba su historia con la misma fuerza con la que tiraba golpes. Miraba a la gente a los ojos y les decía: yo también me equivoqué. Yo también sufrí. Pero se puede salir. Y esa frase cambió vidas. Porque cuando alguien como él, que lo tuvo todo, admite que cayó tan bajo, inspira. Y él lo sabía. Por eso no paraba. Por eso viajaba, hablaba, compartía. También empezó a ayudar en temas de salud. Especialmente con los niños. Visitaba hospitales. Recaudaba dinero. Apoyaba campañas contra la diabetes, el abuso, la pobreza. No por marketing. Lo hacía de verdad. Porque conocía el dolor. Porque lo había sentido en carne propia. Y poco a poco, sin cámaras, sin guantes, sin estadios, Leonard empezó a encontrar algo que nunca había tenido: paz. No completa, no perfecta, pero suficiente. Se casó de nuevo. Tuvo una hija. Y en esa nueva familia encontró un refugio. Un lugar donde no tenía que ser un campeón. Solo un padre. Solo un hombre. Y eso, para él, valía más que cualquier cinturón. Sugar Ray Leonard dejó el boxeo, pero el boxeo nunca lo dejó a él. Aunque ya no se subía al ring, seguía vinculado al deporte. Empezó a trabajar como comentarista en televisión. Su voz se escuchaba en grandes combates, analizando peleas, contando lo que solo un verdadero guerrero entiende. Pero también estaba detrás de las cámaras. Ayudaba a promocionar eventos, a formar jóvenes promesas. Fundó su propia empresa de boxeo junto a ESPN. Y aunque no era lo mismo que pelear, le daba algo que necesitaba: propósito. Años atrás, peleaba para sobrevivir. Ahora peleaba por algo más grande, para que otros no pasaran por lo mismo. Porque Leonard no se quedó callado. No se escondió. Se mostró tal como era. Un campeón, con cicatrices. Y en un mundo donde muchos fingen ser perfectos, eso lo hizo todavía más valioso. Fue invitado a miles de eventos. Lo reconocieron en todo el mundo. Le dieron premios, homenajes, tributos. Pero ya no necesitaba ese tipo de atención. La fama ya no lo controlaba. Ya no vivía pendiente de los focos. Por primera vez, era él quien controlaba su vida. Y eso, para alguien que había estado al borde del abismo, era una victoria mucho más grande que cualquier cinturón. Años después de su confesión, Leonard se convirtió en símbolo de lucha. Pero no en el ring. En la vida. Ayudó a miles de personas a entender que el dolor no te define. Que cometer errores no te hace débil. Y que hablar puede salvarte. Había algo en su mirada que ya no estaba en sus años como boxeador. Serenidad. No la mirada de un joven hambriento de gloria, sino la de un hombre que estuvo en el infierno y volvió. Y aunque los medios siempre lo recordarán por sus peleas contra Hearns, Duran o Hagler, lo más grande que hizo Sugar Ray Leonard fue no rendirse, no desaparecer, no esconderse. Fue capaz de mostrar sus heridas, de hablar del abuso, de aceptar su adicción, de pedir perdón y de volver a levantarse, una y otra vez. Muchos deportistas terminan mal, arruinados, olvidados. Leonard también cayó, pero supo cuándo parar, supo cuándo pedir ayuda, supo cuándo empezar de nuevo. Y eso, en realidad, es lo más difícil. No ser campeón del mundo, no ganar una medalla. Lo difícil es levantarte cuando todo se cae, cuando ya no tienes nada,
cuando el público se ha ido, cuando los contratos desaparecen, cuando nadie te llama. Y aún así, seguir. Leonard no fue perfecto. Tuvo sombras, muchas, pero también fue valiente. Y eso lo hace eterno. Hoy, sigue vivo, tranquilo, dedicado a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su causa. Ya no busca el aplauso, ni la fama, solo quiere paz, y ayudar a los demás a encontrarla también. Y ese es el legado real de Sugar Ray Leonard. No los títulos, no los knockouts, no los millones. Su legado es haber demostrado que incluso los más grandes caen, pero que si tienes el valor de enfrentarte a tus demonios, también puedes volver a ponerte de pie. Y si has llegado hasta aquí, tú también mereces saberlo. Lo importante no es cuántas veces caes. Lo importante es no dejar de pelear nunca, ni contra el mundo, ni contra ti mismo. Si esta historia te gustó, si te pareció fuerte, si te abrió los ojos o te hizo pensar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y comenta abajo qué opinas del legado real de Sugar Ray Leonard. ¿Lo ves como un campeón o como algo más grande? Queremos leerte. Y gracias por llegar hasta el final.